Si tienes en casa botellas, garrafas de plástico o cajas de cartón y no sabes qué hacer con ellas, hoy las vamos a convertir en estas preciosas cestas organizadoras. Mira qué cambio. Telas, yute, palos de madera, jeans y hojas de revista. Hoy reciclamos con estilo. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos. Hoy vemos 5 ideas de reciclaje, organizadores o cestas apañadas para casa con distintos materiales. Para la primera idea, recicla una botella de plástico de las de leche. Te sirve cualquier botella o envase que tengas. Así para todas las ideas. Vamos a decorar el cuerpo con cinta de yute. Le daremos unas cuantas vueltas, pegándolo, por ejemplo, con paciencia y cola blanca. Para el interior de esta cesta, una bonita tela con mucha vidilla. Con la misma cola blanca la cierro y la coloco con mucho mimo y amor dentro del envase, asomándola por el borde. Le coloco también otra pieza de tela en el interior y la voy a decorar de forma muy sencilla. Con el mismo yute hago una filigrana, así, enrollando la cuerda, como si estuviera haciendo un caracolillo. Un detalle muy cookie. Y le agrego también un par de corazoncitos, que podemos hacer, por ejemplo, con una cinta de yute que incluya ya la tela o con retalillos de esa misma tela interior. Son unos detalles que quedan muy bonitos. Y así de fácil y resultona, tenemos lista la primera idea, sencilla y funcional. ¡Qué bien nos viene para organizarnos en casa! En la idea número 2, trabajaremos con otras telas. Reciclo ahora una garrafa de lejía, la corto con el cúter y perfecciono el corte con la tijera. Para hacer esta cesta he hecho mano de un viejo pañuelo, que todo nos sirve, y también de un retal de jeans. Siempre hay algún retalillo de tela vaquera por ahí rondando por casa que podemos aprovechar. Esto además le dará firmeza a nuestra cesta o pongo todo. Comienzo por el interior, pegando mi resto de pañuelos o cosiéndolo si prefieres para un mejor acabado, formando así un bonito forro interior para mi cesta. Y le sumo un cartoncito para darle más estabilidad al asunto. Y pongo este retal de jeans oscuro que combina muy bien con el tono de esta idea en el cuerpo de la cesta. Su decoración va a ser también con poquitas cosas. Primero, una bonita cinta de yute. Mira esta qué elegante. Para esa unión de ambas telas. Combinándola con el trabajo anterior, jugamos ahora con cuerda de yute, recortando trocitos peques.
12 cachitos de unos 10,5 centímetros, con los que voy a formar 4 figuras con forma de número 8. Los agruparé de 3 en 3 y los voy a girar para formar los pétalos de una bonita flor de yute. ¡Monísima! Si quieres profundizar más en el paso a paso de este trabajo, tienes el enlace al tutorial completo y también al resto de las ideas en la descripción del vídeo. Y me invento el centro de la flor vistiendo con un retalillo de la tela que pusimos en el interior, esa del pañuelo, un botoncito, un detalle sencillo que queda muy cookie. Y mira qué bonita nos queda esta segunda cesta. ¿Te animas con ella? Cambiamos totalmente de tercio. Reciclamos ahora cartón, este envase de cápsulas. Me quedo con el cuerpo de la caja y le doy una mano de gesso. Para reforzar la caja y como decoración de la misma, trabajaremos con palitos de madera. Los recorto a su medida y los pego por las 4 esquinitas. Hoy estamos reciclando varios envases, creando bonitos organizadores. 5 ideas con materiales que seguro tenemos en casa. Cuéntame si recuerdas algunas de ellas y si tienes tu favorita. Déjame un like y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Me ayuda a seguir con mucho más, como así lo hace siempre mi gente apañada. Pintados de blanco, se han convertido en un lienzo blanco inspirador para maquinar con las musas. Primero vamos con la tela. Ahora esta de tono lino, elegante. Me gusta mucho para esta idea. Ya verás qué bien combina el conjunto. Le hago un dobladillo de aquella manera, con silicona caliente, y la coloco y la asomo al balconcito reciclado. Listo el interior, vamos con nuestros palitos de madera, decoupage para ellos. Voy recortando motivos varios de esta bonita servilleta. Es una preciosura. Con estas imágenes voy a crear un par de composiciones para los laterales largos de mi caja. Extiendo medium. Coloco con delicadeza y paciencia las imágenes sin esas capas blancas de la servilleta y con el mismo pegante doy sobre ellas una capa más generosa para protegerlas y asentarlas al trabajo. Con un delicado tapioca, que es como un blanco roto, pinto el fondo e integro con esta pintura estas bellas flores. Y con el color arena hago en los extremos cortos un par de estarcidos con esta plantilla con tanta vida. Me encanta cómo queda. Este color me sirve también para completar el trabajo con salpicaduras de pintura y una sutil pasada a pincel seco. Una cinta delicada a 2 tonos, muy parecidos y combinables con el trabajo, se suma a este reciclaje. Mira qué bien le queda. Y protegemos este elegante trabajo de reciclaje con un par de manos de barniz mate. Cuéntame, ¿para qué lo usarías tú?
Pasamos ahora a un trabajo de nuevo más sencillo, reciclando cualquier botella y jugando con papel de aluminio. Lo primero, elegir una tela bonita para su interior. Me encanta esta azul de estrellitas. Va a combinar muy bien con lo que vamos a hacer en esta cesta. Para fabricar el cuerpo de este reciclaje, tomo papel de aluminio. Lo hago una bolita para darle textura. Con delicadeza lo abro, que ya sabemos que esto tiene muchas cosquillas. Lo perfecciono recortando a tijera y lo aliso con un rodillo. Con cola blanca incorporo este económico y particular material a mi cesta. Y con un bonito azul cian, que tiene mucha vidilla, le doy colorcillo. Mira qué bonitos se ven esos destellos del papel aluminio junto a la pintura. Jugamos de azul y blanco con esta fácil idea. A juego con las pequeñas estrellitas coloco una cinta blanca de encaje. Monísima. Y decoro mi cesta con un par de florecillas de tela de estos tonos. Le queda muy cookie. Fácil y sencilla. Para colocar cositas. Unos cables mismos, que no se pierdan. ¿Cuánto pueden dar de sí materiales tan simples? Anímate con ella. Y vamos con la idea número 5, un trabajo muy diferente a todo lo anterior. Para empezar, no lleva tela y puedes adaptarla a tu caja de cartón o a tu botella reciclada, como prefieras. Yo estoy trabajando con un envase de detergente líquido y recortándolo con unas ondas así chachis, que le queda muy bonito. Le paso una lija, le doy imprimación y a crear un fondo bonito. Le daremos firmeza al envase y lo decoraremos con papeles de catálogo, de revista, de publicidad. Ve recortando tus papelillos, quítales el filo y busca colores afines que no tengan mucha letra oscura, si te gusta más que tenga un acabado sutil como a mí. Haremos un falso marmoleado muy fácil, pegando los papelillos solo por detrás, nunca por encima, que esto no es cartapesta. Cuando tengamos cubierta toda la superficie, le sacaremos los colores con acetona, tine o disolvente, como tú lo conozcas. Y procedemos con decisión y cambiando los discos de algodón, que esto ensucia mucho. Vamos apreciando cómo se borran los motivos y aparece esta superficie lisa y conjuntada que se asemeja al falso mármol. ¡Qué bonito! Vamos a decorar esta cestita especial con decoupage, con varios papeles de los amigos de TD Collection. Un papel Classic de mayor gramaje que vamos a rebajar por detrás con agua y a secar con papel de cocina para que se integre mejor en la superficie.
y con otros papeles de arroz, todos afines, bonitos y elegantes de florecillas azules. Los llevamos todos al trabajo con nuestro pegante para decoupage. Combinaremos con más detalles en azul, como unas letrillas que haremos con una plantilla, y colorcillo también a pincel seco. Recuerda que tienes los tutoriales completos y también la lista de los materiales de estas ideas en la descripción del vídeo, por si necesitas ver con más detalle algún paso en concreto. Esta vez le voy a dar vacaciones a las telas pintando el interior. Y le coloco unas patitas graciosas a esta cestita de reciclaje, 4 bolitas de madera y 4 cenefas que hago con pasta das y un elegante molde de silicona. Las pinto del mismo azul alba y barnizo el trabajo. Y así queda esta cesta o pongo todo para casa, distinta y adaptable también a cualquier envase que quieras reciclar. Muchas gracias por acompañarme en estas 5 ideas. Regálame un dedito arriba y suscríbete al canal. ¿Qué arte tiene mi gente apañada? Hasta el próximo vídeo. Chao.